La Europa napoleónica. El Imperio Napoleónico fue un estado imperial creado por el militar francés Napoleón Bonaparte. Durante la etapa del Directorio, continuó la guerra contra las potencias absolutistas europeas. En 1799, el general Napoleón Bonaparte había conseguido prestigio y fama en el campo de batalla e incluso instauró una nueva forma de gobierno en el consulado. En 1802, Napoleón se proclamó cónsul vitalicio y en 1804 se coronó emperador. La lucha de Napoleón buscaba la libertad y soberanía de los franceses. Las siguientes conquistas se expandieron por toda Europa. A este imperio napoleónico se lo conoce también como Imperio de Napoleón Bonaparte o Primer Imperio Francés, el cual se desarrolló desde 1804 hasta la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Un plus, el Código Civil, fue uno de los principales legados políticos de Napoleón, redactado en 1804, el cual se convirtió en un modelo para otros países europeos. Su objetivo fue simplificar y modernizar las leyes. En él se establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se garantizaba y protegía la propiedad privada, se regulaba la institución familiar y, en conjunto, se recogían los principales liberales fundamentales defendidos por la burguesía. El Imperio Napoleónico. La lucha de Napoleón buscaba la libertad y soberanía de los franceses. Sus conquistas se expandieron por toda Europa, por Francia, Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, España, el Reino de Italia, el cual llegó a convertirse en un nuevo emperador en plena modernidad. Napoleón difundió por gran parte de Europa algunas de las ideas de la Revolución, en particular las de libertad e igualdad ante la ley. De igual manera, actualizó las estrategias bélicas, consiguiendo de esta manera una gran ventaja sobre sus enemigos. En varias oportunidades se vieron sorprendidos en el campo de batalla. Napoleón construyó un gran imperio luchando contra las potencias europeas aliadas. Napoleón tenía una gran capacidad de estrategia. En 1805 y 1806, las tropas napoleónicas derrotaron a Austria en la batalla de Austerlitz y a Prusia en Jena. La Armada británica consiguió derrotar a la francesa en la batalla de Trafalgar en 1805, donde Napoleón impulsó el bloque naval. La resistencia en España a la ocupación francesa, iniciada en 1808, se realizó una guerra que duró 6 años. De igual manera, el fracaso de la invasión de Rusia, iniciada en 1812, el invierno, falta de provisiones acabaron derrotando al ejército francés. Se rodeó de estados satélites, cuyo gobierno fue entregado a parientes de Napoleón, sus hermanos Luis, José y Jerónimo, su cuñado Murat y su hijastro Eugenio. Otros estados aliados fueron la Confederación del Rin, la Confederación Helvética y el Gran Ducado de Varsovia. La Europa napoleónica, países conquistados por Napoleón, se difundió las ideas revolucionarias, se redactaron constituciones y se propagaron el liberalismo y los principios de libertad e igualdad.
El declive de Napoleón. A principios de 1812, el imperio napoleónico controlaba gran parte del continente europeo. Sin embargo, ese mismo año sufrió varias derrotas, tanto en Rusia como en España y Portugal. El retroceso francés ante los rusos en 1812 trajo repercusiones en otros dominios de Napoleón, países como España, Reino Unido y Portugal. Levantaron contraofensiva contra soldados de Napoleón. En 1814, Napoleón fue exiliado de la isla Elba. Con el exilio de Napoleón, las naciones que fueron parte de su imperio restauraron su trono a dinastías. Napoleón conformó un frente armado de París en 1815, que duró 100 días. Tuvo resultados negativos y fue exiliado una vez más a la isla Santa Elena, en donde murió a sus 51 años a causa de problemas estomacales. De esta manera, la monarquía absoluta fue respuesta en Francia y se inició un periodo de la historia europea denominado Restauración Monárquica, que se extendió hasta 1848. Podemos observar que el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda hizo el control de pequeñas islas estratégicas, como Malta y las Jónicas, lo que le permitía mantener su hegemonía marítima. En Francia se crearon pequeños estados a lo largo de la frontera francesa, con el fin de limitar el expansionismo de Francia, los Países Bajos, formados por Holanda y Bélgica, Suiza y el Reino de Cerdeña. El Imperio Ruso, en este caso Austria, Prusia y Rusia, se repartieron territorios en Europa de manera equilibrada para impedir que ninguno alcanzara una posición de fuerza sobre el resto. Rusia adquirió Finlandia, Polonia y lo Besarabia. Rusia recibió territorios alemanes y Austria obtuvo la Lombardia y el Veneto en la costa adriática. De esta forma se plasmaba el dominio de Austria y Prusia en Europa Central y el de Rusia en Europa Oriental. La restauración de las monarquías absolutas. Las monarquías fueron depuestas por Napoleón, que después recuperaron sus tronos. En cuanto al equilibrio político, las diferentes potencias europeas garantizaron la paz, establecieron alianzas para así garantizar el orden absoluto. Restablecimiento estuvo retorno al antiguo régimen. Remodelación del mapa de Europa. Se establecieron nuevas fronteras que buscaban controlar a Francia, frenar su expansionismo y asegurar el dominio de las potencias absolutistas sobre el continente. Tras la derrota de Napoleón, los representantes de estados europeos se reunieron en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815, el cual pretendía recuperar el control de Europa. Querían dejar atrás los principios de la Revolución Francesa, el liberalismo y el nacionalismo, y controlar y vigilar a Francia. El espíritu antirrevolucionario se consolidó en el Tratado de Santa Alianza, establecido en 1815, para evitar revoluciones en Europa, las cuales se comprometían a defender el absolutismo y el cristianismo. Todo esto tuvo consecuencias. Por ejemplo, la conquista de gran cantidad de territorios por parte de Francia, que se transformó en la primera potencia europea y que extendió sus límites más allá de los Alpes y el río Rin. De igual manera, la independencia de Haití en 1804, como consecuencia de la decisión de Napoleón
de restablecer la esclavitud abolida por la Convención en 1793. Así, Francia perdió una importante colonia productora de azúcar. Alcances y limitaciones del proyecto napoleónico. Consiguió pacificar la sociedad francesa y poner fin a las luchas internas, reprimiendo severamente a sus oponentes. De igual manera, estableció el primer Código Civil, contemporáneo en 1804, en donde se recogieron todas las directrices básicas del derecho moderno europeo. Se firmó un concordato con el papado en 1801, gracias al cual se pacificaron las relaciones con la Iglesia y se puso fin a los enfrentamientos religiosos. Para modernizar el Estado francés, se emprendió una serie de reformas, las cuales fueron reorganizar la administración para hacerla más eficaz, crear un sistema educativo estatal y centralizado, y de igual manera reformar la hacienda pública que creó el Banco de Francia.